Proceso de producción de galletas Oreo. La producción de estas galletas comienza con la adición de azúcar puro granulado, 2 tipos de cacao, agua, preparado de sal y otros ingredientes, y aceite de colza que sirve de aglutinante, en una mezcladora batidora. Tras mezclar estos ingredientes, se añade hielo seco a la masa para enfriar, ya que la masa fría es menos quebradiza que a temperatura ambiente. Después se añade levadura y harina para espesar. Tras mezclarlo todo de nuevo, se descarga la masa de las galletas. Esta pasa a una moldeadora que comprime la masa y le da la forma típica de la galleta. Las galletas pasan de una cinta de silicona a otra de acero para entrar a un horno de gas, donde permanecen unos minutos hasta conseguir un horneado uniforme. Al salir del horno de gas, las galletas ya cocidas pasan por una cinta de enfriado, donde hay unos ventiladores que enfrían las galletas. Seguidamente, pasan por una cinta clasificadora con rampas, donde se separan 2 lineales de galletas. Uno se desvía para otra etapa posterior, el montaje. La otra continúa por una cinta donde se añade el relleno de crema de vainilla mediante un dispensador. A continuación, en el montaje, se añade la parte superior de la galleta, y esta avanza por una cinta hasta la separadora clasificadora. En la separadora clasificadora se separan en grupos de 11 y con unas pinzas de avance continúan el proceso. Las galletas ya separadas en grupos de 11 se preenvasan en bandejas de plástico y finalmente se envasan en papel metalizado, se sellan y ya tendríamos el paquete de galletas Oreo listo para comercializar. A continuación hemos elegido la etapa del horneado, en la cual entra la masa de galleta cruda mediante una cinta metálica a un horno de gas, donde permanece unos minutos hasta conseguir un horneado uniforme. Posteriormente salen las galletas horneadas y crujientes. En esta etapa se debe controlar el tiempo de horneado y temperatura de horneado. Los problemas que se pueden presentar son una mala temperatura de horneado, que la masa permanezca más o menos tiempo del que debe y el posible desprendimiento de alguna pieza de la maquinaria. Seguidamente se muestra un diagrama causa-efecto para la etapa de horneado, en la que se debe tener en cuenta los siguientes posibles problemas. En cuanto a materiales, hay que tener en cuenta la posible caída de parte del cromado del horno sobre la masa de galletas y el óxido del propio horno. Respecto a la maquinaria, esta presenta un elevado consumo de energía y puede suceder que se desprendan piezas del horno. También hay que tener en cuenta los posibles efectos sobre el medio ambiente, como fugas de gas y emisión de calor. En cuanto a la mano de obra, se debe tener en cuenta la higiene del operario y el montaje. En el mantenimiento se deben revisar las piezas para eliminar desprendimientos, asegurar una buena limpieza del horno y controlar el funcionamiento del termostato. Por último, controlar el tiempo y la temperatura del mismo en cuanto a métodos. Se han seleccionado los métodos como indicador, donde los factores a controlar son tiempo y temperatura de horneado. Debe haber un registro de las temperaturas a lo largo de todo el horneado de cada lote de galletas, que asegure que todas las galletas han sido horneadas a la temperatura adecuada y que el horno no haya tenido variaciones en la temperatura. Del mismo modo, se debe controlar tener un registro de los tiempos de horneado de las galletas. Una variación de estos parámetros supondría que las galletas pueden salir crudas o parcialmente crudas o demasiado horneadas. Por último, el plan de monitorización consta de los siguientes apartados. Why: hornear la masa para que sea comestible y obtener una galleta crujiente. Where and when: en un horno de gas tras desmoldar las galletas. Who: por parte de los operarios que controlen el proceso y unas cintas que introduzcan la masa. How: mediante calor en un horno de gas. Finalmente os dejamos un link del vídeo de producción de galletas y muchas gracias por su atención.